seguimos educando a los incrédulos. Aquí está. No existe competencia comparable. Por eso, somos la más grande del mundo. Sandy Lane, tecnológicamente inalcanzable. New York, New York. Todo se remonta a los años 70. La era del disco music y la magia de Estudio 54 vinieron a culturizar el mundo de las discotecas y a marcar la era donde todo comenzó. Esta forma de diversión nocturna en Venezuela pasó de lo inmóvil a lo móvil. Las pioneras en esta transición de discotecas móviles a miniteca, escuchen bien señores, serían Explosion, Sabanage, Super Volumen, Los Muertos, Andante, entre otras. Una de las que llamó la atención también fue La Caravana. Bueno, esta es la primera vez que la caravana viajaba al interior del país. La misma tenía un mueble completamente decorado como una carreta del lejano oeste, tal cual lo vemos en las películas. En su interior había equipos básicos para animar cualquier fiesta, amplificadores, platos, etc. El poder New York, New York. Unos barriles de whisky servían de soporte para las cornetas. En aquella época, la caravana logró cierta popularidad amenizando fiestas en zonas populares de la capital, como El Paraíso, Santa Mónica, Montalbán, Bellomonte y Los Chaguaramos. Terminó sus días en un salón de fiesta del Hotel Residencia Taormina de Las Acacias. Se dice que el nombre Miniteca se escuchó por primera vez por allá por 1978, pero eso no fue así. 10 años antes, la empresa Polygram, sin mucha relevancia, lo habría utilizado como lanzamiento de varios de sus productos, precisamente con ese nombre. Luego evolucionaron en verdaderas discotecas móviles. Las reuniones o competencias entre estas empresas musicales la llamarían guerras, inspirado en la onda cinematográfica que existía en la época de los 80, como lo fue Guerra de las Galaxias. Y los adolescentes que estaban en esa onda friki. Los frikis son personas que se dedican con pasión, incluso con cierta obsesión, a temas, aficiones o hobbies poco comunes. Tomaron eso como parte de un movimiento. La más conocida fue la celebración de la primera Guerra Nacional de Minitecas, la cual se celebró el día 7 de diciembre de 1979 con el patrocinio de Radio Capital AM 710. Marco Antonio La Calaverí, el popular Musiuito, fue uno de los protagonistas que organizaron la primera guerra de minitecas. Después de que a mí se me ocurrió, junto con William, la idea de hacer el espectáculo grande en el Poliedro que se llamó la Guerra de Minitecas Nacional, a partir de ahí yo decidí no continuar y fui a la televisión, que era lo que más me importaba. A pesar de lo improvisado, contó con el sonido de Audiorama, la primera empresa de sonido en Venezuela. En este evento se logró concentrar a las primeras minitecas organizadas que existían en el país. Entre el público asistente estaban quienes, al poco tiempo, se convertirían en los dueños de verdaderos monstruos musicales y rumbas en Venezuela. Las tres que podemos nombrar son Sandy Lane, New York y Betelgeuse. Estas tres serían las madres fundadoras. Locutores como Jesús Leandro. Ahora, todos los viernes, desde las 10. Enrique Hoffman. Desde Caracas, le saluda Enrique Hoffman. Carlos Eduardo Boll. Carlos Eduardo Charlie Boll. Y Valdemaro Martínez. Soy Valdemaro Martínez. Eran contratados por los minitequeros. Este nombre se le daban a los dueños de miniteca. Esto para grabar jingle que aún recordamos. Escuchen algunos ejemplos. Atención, les advertimos algo a las minitecas presentes.
y la competencia, que se amarren los pantalones. Eso sin contar con otras que vinieron a retumbar los oídos de muchos con sus jingles en los años 80, como por ejemplo Infierno, 3 Dimension, Tick Connection, Roisland, Soul Train, Fiesta TK, Canto del Cisne, Kisne, Acetato, Sofine, entre muchas más. El negocio de la miniteca era toda una industria. Cada miniteca vendía cintas de audio, lo que popularmente se llamaban cassette, con un set de 30 minutos por lado y que se podía conseguir por 100 bolívares. Tomen en cuenta que el precio del cassette virgen para la época estaba entre 20 y 30 bolívares, dependiendo la marca. Sandy Lane incluyó en sus presentaciones a Tony Scott. Mi nombre es Tony Escobar, tengo 23 años y trabajo en Sandy Lane como animador, cantando, bailando. Escuchen bien lo que voy a contar, una noche que quise salir. Un showman que inicialmente animaba un programa por venezolana de televisión llamado Disco Fiebre. Tony bailaba, cantaba rap y se encargaba de contagiar a todos los asistentes. La iniciativa de Sandy Lane fue tan exitosa que las demás minitecas decidieron adoptar esta modalidad en sus presentaciones. Aunque no fueron muy conocidas, se crearon varias minitecas muy underground dirigidas hacia el estilo rock y punk, que también existían en esa época. Minitecas como Splin, de quien hoy serían archiconocidos, como por ejemplo el animador y locutor Luis Chatén, quien era el VJ y colocaba ciertos visuales. Sabes que tú tenías una miniteca que se llamaba Speed. Sí. Alberto Cabello, quien sería posteriormente el manager de Los Amigos Invisibles, y Pablo Danino, quien sería la voz de Sentimiento Muerto y luego haría la banda Los Pixel. Mira, la Miniteca Speed fue una miniteca que originalmente estuvo fundada por Ricardo Gil, Pablo Dañino y Alberto Cabello. También podríamos nombrar una miniteca aún más underground por allá abajo, llamada Aseo Urbano, cuyos integrantes, escuchen bien, eran Horacio y Caplis. ¿Les suena? Ok. Luego darían el salto a formar la superbanda Desorden Público. Tanto fue el boom que canales como Radio Caracas Televisión transmitiría un programa de miniteca los días sábados, llamado La Linoteca, animado por Lino Ferrer, donde muchas se dieron a conocer y se podían disfrutar en todo su esplendor y con todo su show. En esa misma fiebre salió la primera película de miniteca. Sí, una película de miniteca producida por Pablo Manabelo y Carlos Montenegro. El animador Tony Scott tuvo una pequeña participación, pero la parte principal fue para la cantante venezolana Melissa, artísticamente llamada la Reina del Rock, la cual hizo su debut en la actuación, además de ser la intérprete del soundtrack de la película, con el tema titulado Somos tú y yo. El mismo está incluido en su repertorio del álbum Melissa 3 de 1986. Para principios de 1981, las minitecas eran un fenómeno. Cada uno de nosotros presumía por tener o conocer una miniteca. Incluso guardar una tarjeta de estos monstruos musicales en tu cartera te hacía ver popular. Poseer un cassette de una de ellas era considerado casi que un privilegio y te hacía tener el nivel Dios. Le voy a dejar una pregunta aquí y respóndale en los comentarios. ¿Qué tiene que ver un bolígrafo con un cassette? La fiebre del momento había incorporado a nuevos nombres como Lighting, The Drug, Fahrenheit, Excalibur, Doctor Mix, Madness, Rainbow, Magic, La Rocola, Disley, Explosion, People, Cocos, The Lawyer, que por cierto participó en una novela con Karina, Cerebro, Soundtrack, La Viuda Negra, Sky, Ambitus y muchas otras. La competencia fue arreciando tanto y cada una de las minitecas buscaba armar los mejores equipos de audio e iluminación, llegando a ser estos incluso hasta más importante que el propio DJ. Sandy Lane siempre se innovaba y en cada presentación aparecía con un invento nuevo. En las presentaciones habían espías. Estos se encargaban por allí de tomar nota de cada intervención o nuevo aditamento con el fin de copiarlos o simplemente robarles las ideas. Una de las grandes, New York, hace su debut en 1980 como parte de un servicio privado para los socios del club
New York, New York. Este se encontraba en el centro comercial Concresa. Fue la primera en importar desde Europa la iluminación y ser líderes en importación de vinilos de música nueva. Y estos convertían cada salón de fiesta en una discoteca. De ahí nacieron grandes DJs. Por otro lado, Betelgeuse no escatimó esfuerzo al incorporar en sus presentaciones una máquina de humo de fabricación casera, utilizando una aspiradora, hielo seco y un pipote. En 1983 el negocio se había multiplicado y los minitequeros ya habían solventado detalles técnicos que ocurrían en las presentaciones, como quemar equipos, cables achicharrados, apagones totales en edificios y otros problemas que surgían inesperadamente en estas presentaciones. Ellos, siendo tan jóvenes, tenían y podían hacer grandes inversiones. Era parte de mantenerse competitivos. También en los 80 nació por medio de Pier Giampaolo Younes la que llamarían la miniteca del control total. Eso lo dejan en los comentarios de tarea. Vino a crear la carrera armamentista que fue tomada por muchas minitecas del interior, y estas se basaban en tener la mayor cantidad de bajos sonando. Ese concepto aún lo manejan muchas minitecas como Soul Train, Infierno, Maui, 3Dimension, Possession, Caribbean. Pero ser la más grande o tener la mayor cantidad de bajo no siempre es ser la mejor. El negocio creció vertiginosamente y lo que era antes un hobby se convirtió en una empresa. En promedio hacían entre 20 y 25 presentaciones por mes, por un costo aproximado entre 3.000 y 5.000 bolívares por 6 horas. Cada una tenía sus propios camiones y trailers identificados, showmans, y no solamente se dedicaban a mezclar estilo New Wave, sino que incluyeron entre sus presentaciones salsa, merengue, paso doble, rock y más. Los dueños de las minitecas gozaban de total autonomía económica y viajaban cada mes al exterior a fines de traer equipos actualizados y música nueva. Fueron la competencia y vinieron en esa época casi a desplazar grandes orquestas como Los Melódicos y Lavillos Caracas Boys. La última guerra de minitecas fue realizada en el año 1985 y esta se ejecutó en el Complejo Deportivo Naciones Unidas de Caracas. Tuvo como patrocinio a la emisora Caracas 750 AM. La gran atracción fue ver a Tony Scott lanzarse en rapel con un traje de la Fuerza Aérea. En esa oportunidad se presentarían muchos problemas, hechos violentos protagonizados por pandillas de la zona. Por esta razón se decidió no organizar más eventos de este tipo. Aunque esa fue la última guerra de minitecas en la cual ganó ZC, la fiebre de las minitecas continuó en auge por unos cuantos años más. En 1984, Sandy Lane fue vendida al dueño de Betelgeuse. Carlos Bóveda, llamado Charlie, dueño antiguo de Sandy Lane, alega que vendió todos los equipos por sus compromisos universitarios y cansancio. Muchas de estas empresas ya no son manejadas por sus fundadores. La denominación comercial o razón social fue tomada por otras personas por desuso mercantil. Aunque es muy común verlas animar grandes eventos conservando aquel estilo minitequero, identificadas también con sus tips y jingles que usaban en sus momentos. Y ya para ir cerrando, tenemos algunas anécdotas sobre este tema. La marca Sandy Lane fue tomada por una persona llamada Richard Gigi Borges. Cerca del 2008, cuando Charlie Bóveda y Tony Escobar fueron contratados para un evento público llamado Fiesta de los 80, a realizarse en un reconocido hotel de Caracas, llegó un tribunal para informarles que su nombre ya no les pertenecía. Otra anécdota es que New York, New York fue ícono en la televisión venezolana. Estuvo en el programa conducido por Marieta Santana llamado Tropa de Vacaciones. Este es el dance show más visto en la televisión venezolana. El de más rating. No tenemos competencia. New York, New York. También esta gran industria fue la animadora de las descargas Belmont en Margarita e hizo la gira de Salserín para aquella época. El 31 de diciembre de 2019 se le vio tocando en Venevisión.
Hay un tema aquí también, y es que muchos confundían o creían que New York era la misma New York People, pero no es así. Son empresas distintas y pertenecen a dueños diferentes. Otra cosa como dato curioso, Roa, fundador y actual dueño de New York, es primo hermano de sangre de Alfredo Roa, fundador de 3 Dimension. Señores, el pasado está presente hoy más que nunca y gracias a estas grandes empresas y muchas que nombraremos en otras reseñas, hoy en día animan fiestas, eventos y conciertos y nos traen los mejores recuerdos de una Venezuela próspera de los años 80 y 90. Así culminamos nuestro episodio de hoy. Muchas gracias por visitar nuestro canal. Si te gustó lo que viste, no olvides suscribirte, que es gratis. Y además activa el botón de las notificaciones para recibir mensajes cuando subamos contenido interesante. Nos vemos en el próximo video.